Existe un momento en la vida de cada ser humano en el que algo cambia sin que nadie lo note, sin que haya fanfarrias ni anuncios dramáticos. Pero ese algo lo transforma todo. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su existencia estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, y en cada uno de ellos descubrió una verdad inquietante. Antes de que el mundo viera sus triunfos, antes de que la fortuna llamara a sus puertas, antes de que sus nombres quedaran grabados en la historia, hubo un cambio silencioso en su mente. Un cambio invisible para los ojos externos, pero absolutamente poderoso en su esencia. Este cambio no llegó acompañado de truenos ni relámpagos. No fue precedido por ninguna señal extraordinaria en el mundo físico, pero marcó la diferencia entre aquellos que se quedaron soñando y aquellos que materializaron sus sueños en realidad tangible. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está a punto de despertar, pero no puedes explicarlo con palabras? ¿Has experimentado esa sensación extraña de que tu vida está al borde de una transformación profunda, aunque todo a tu alrededor parezca exactamente igual? Esa inquietud que sientes no es casualidad ni imaginación. Es la antesala de algo que Napoleon Hill llamó el punto de inflexión invisible, ese instante preciso en el que tu mente subconsciente reorganiza completamente su arquitectura interna y prepara el terreno para que lo imposible se vuelva inevitable. La mayoría de las personas nunca reconocen este momento porque están demasiado ocupadas buscando señales externas, esperando que el universo les grite sus respuestas, cuando la verdadera revolución siempre comienza en el silencio absoluto de la mente. Napoleon Hill descubrió que cada uno de los 500 hombres más prósperos que estudió atravesó este cambio silencioso antes de alcanzar su objetivo definitivo. Andrew Carnegie lo experimentó antes de construir su imperio de acero. Thomas Edison lo vivió antes de iluminar el mundo con su genialidad. Henry Ford lo sintió antes de revolucionar la industria automotriz. Pero ninguno de ellos podía señalar con exactitud cuándo ocurrió, porque este cambio no se anuncia con carteles luminosos ni con revelaciones místicas. Se manifiesta como una certeza inexplicable, como una convicción que crece desde lo más profundo del ser y que no necesita validación externa porque se sostiene por sí misma con una fuerza inquebrantable. Este cambio silencioso no es producto del azar, ni un regalo reservado para unos pocos elegidos por el destino. Es el resultado directo de un proceso interno que cualquier ser humano puede iniciar conscientemente, siempre y cuando comprenda los principios fundamentales que gobiernan la mente subconsciente. Napoleon Hill reveló que este proceso comienza cuando una persona define con claridad cristalina aquello que desea, lo impregna con una emoción tan intensa que penetra hasta las capas más profundas de su conciencia y luego mantiene ese pensamiento con una fe inquebrantable hasta que se convierte en su realidad dominante. En ese preciso momento, algo cambia. La mente deja de resistir y comienza a cooperar. Los pensamientos dejan de sabotear y empiezan a construir, y el universo, que siempre ha estado ahí esperando, comienza a reorganizarse para hacer posible lo que antes parecía imposible. Lo que estás a punto de descubrir en este mensaje no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es el mapa exacto que Napoleon Hill trazó después de analizar miles de casos de éxito y fracaso, después de comprender qué separa a quienes logran materializar sus sueños de aquellos que se quedan atrapados en la frustración perpetua. Si en este momento sientes que tu vida está estancada, si has trabajado arduamente sin ver los resultados que mereces, si has sembrado con dedicación, pero la cosecha parece negarse a llegar, entonces
Presta atención absoluta a cada palabra que sigue, porque ese cambio silencioso que puede transformarlo todo está más cerca de lo que imaginas y puede comenzar en este mismo instante si decides abrir tu mente a una verdad que ha permanecido oculta para la mayoría, pero que siempre ha estado disponible para aquellos dispuestos a comprenderla y aplicarla sin reservas. El primer principio que Napoleon Hill identificó en este cambio silencioso es la transmutación del deseo vago en propósito definido. La mayoría de las personas viven toda su existencia deseando cosas de manera difusa, esperando que algo mejor llegue algún día, rogando al universo por un milagro que nunca se materializa. Pero el deseo sin definición es como un río sin cauce, se dispersa en 1000 direcciones diferentes y termina evaporándose sin llegar a ningún destino concreto. El cambio silencioso comienza exactamente cuando una persona toma la decisión radical de transformar ese deseo nebuloso en una declaración específica, medible y absolutamente clara de aquello que va a obtener. No lo que espera conseguir, no lo que le gustaría tener, sino aquello que ha decidido con determinación férrea que será suyo. Napoleon Hill observó que los hombres que alcanzaron el éxito extraordinario no eran necesariamente los más inteligentes ni los más dotados de talento natural. Eran aquellos que habían definido con precisión quirúrgica qué querían exactamente de la vida y habían fijado una fecha límite para obtenerlo. Esta definición no admite ambigüedades ni espacios para la duda. Cuando Andrew Carnegie decidió que sería el hombre más rico de su generación, no albergó pensamientos alternativos ni planes de respaldo. Su mente subconsciente recibió una orden directa, clara e inequívoca, y comenzó a trabajar de inmediato en la reorganización de todos los recursos disponibles para hacer realidad esa instrucción. La mente subconsciente no diferencia entre posibilidad e imposibilidad. Simplemente recibe órdenes y las ejecuta con absoluta fidelidad. Pero aquí radica el problema que mantiene a millones de personas atrapadas en la mediocridad. La mayoría nunca emite una orden clara. Envían señales contradictorias, pensamientos mezclados con dudas, deseos contaminados con miedos, y luego se preguntan por qué su vida no cambia. El cambio silencioso ocurre cuando finalmente decides qué es exactamente lo que quieres, y lo declaras con tal convicción que tu mente subconsciente no tiene más opción que aceptarlo como verdad absoluta e iniciar el proceso de materialización. Este proceso no requiere que comprendas cómo se materializará tu deseo. De hecho, Napoleon Hill advirtió repetidamente que el mayor error es intentar controlar el cómo. Tu tarea es definir el qué con claridad absoluta y el cuándo con compromiso inquebrantable. El cómo es responsabilidad de tu mente subconsciente que tiene acceso a recursos, conexiones, ideas y oportunidades que tu mente consciente ni siquiera puede imaginar. Cuando Thomas Edison afirmó que crearía luz artificial, no tenía idea de cómo lo lograría. Pero su declaración fue tan definida, tan clara, tan cargada de certeza, que su mente subconsciente comenzó a trabajar incansablemente hasta encontrar la solución después de 10.000 intentos fallidos. La definición precisa del deseo actúa como un imán que atrae hacia ti exactamente aquello que necesitas para su materialización. No es magia ni pensamiento mágico. Es el funcionamiento natural de una mente que finalmente ha recibido instrucciones claras y puede enfocar todos sus recursos en una dirección específica. Antes de este cambio, tu energía mental se dispersa en 100 direcciones diferentes. Después de este cambio, toda tu fuerza vital converge en un solo punto focal con una intensidad que transforma lo imposible en inevitable. Napoleon Hill documentó que este primer paso del cambio silencioso generalmente ocurre en un momento de profunda introspección.
Cuando una persona finalmente se cansa de vivir sin dirección clara y decide con determinación absoluta qué es lo que realmente quiere de su existencia. Puede suceder en medio de una crisis devastadora o en un momento de tranquilidad absoluta. Puede llegar después de un fracaso aplastante o en medio del éxito moderado. Pero siempre tiene la misma característica. Es un punto de no retorno. Una vez que defines tu propósito con esta claridad, algo dentro de ti cambia permanentemente y ya no puedes volver a ser la persona que eras antes. La pregunta que debes hacerte en este momento no es si esto funciona o no. La pregunta correcta es: ¿estás dispuesto a definir con absoluta precisión qué es lo que quieres de tu vida y comprometerte con esa definición sin reservas ni condiciones? Porque ese es el momento exacto en el que comienza el cambio silencioso que Napoleon Hill identificó como la antesala inevitable de todo milagro genuino. Tu mente subconsciente está esperando esa orden clara, esa declaración definitiva, esa instrucción inequívoca para comenzar a reorganizar toda tu realidad en función de ese propósito definido. El segundo elemento fundamental en este cambio silencioso es la transmutación de la esperanza pasiva en fe activa. Napoleon Hill dedicó capítulos enteros de su obra a explicar la diferencia abismal entre estos dos estados mentales, porque comprendió que la mayoría de las personas confunde esperanza con fe, y por eso nunca experimentan el poder transformador de la verdadera convicción. La esperanza dice: tal vez algún día las cosas mejoren. La fe declara con certeza absoluta que las cosas están mejorando ahora mismo, aunque la evidencia visible aún no lo demuestre. La esperanza espera confirmación externa para creer. La fe crea la confirmación externa a través de la creencia inquebrantable. Este cambio de esperanza a fe no es un salto místico ni un acto de ignorancia deliberada ante la realidad. Es el resultado directo de alimentar tu mente con la imagen clara de tu deseo, realizado hasta que esa imagen se vuelve más real para ti que las circunstancias actuales. Napoleon Hill descubrió que todos los grandes triunfadores desarrollaron la capacidad de ver su éxito con tanta claridad en su mente que comenzaron a actuar como si ya lo hubieran logrado, mucho antes de que existiera alguna evidencia física de ese logro. Esta no es autoengaño. Es el mecanismo preciso por el cual la mente subconsciente recibe las instrucciones necesarias para reorganizar tu realidad externa. Cuando Henry Ford declaró que construiría un automóvil para las masas, todos los expertos de su época le dijeron que era imposible. La tecnología no existía, el modelo de negocio era inviable y el público no estaba preparado para tal innovación. Pero Ford había experimentado ese cambio silencioso en su mente. Él no esperaba que las condiciones fueran favorables para comenzar a trabajar. Él ya veía su fábrica funcionando, ya escuchaba el sonido de miles de automóviles saliendo de sus líneas de producción, ya sentía la satisfacción de haber democratizado el transporte. Y porque lo veía con tal claridad en su mente, su realidad externa no tuvo más opción que reorganizarse para coincidir con esa visión interna. La fe activa exige que mantengas tu visión con firmeza inquebrantable, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecirla. Este es el punto donde la mayoría de las personas abandona. Ven que sus circunstancias no cambian inmediatamente, interpretan esto como evidencia de que su deseo no se materializará, y regresan al estado mental de esperanza pasiva, o peor aún, de resignación derrotada. Pero Napoleon Hill advirtió que existe un periodo de gestación natural entre el momento en que siembras una idea en tu mente subconsciente y el momento en que esa idea se materializa en tu realidad física. Durante ese periodo, la fe es lo único que sostiene tu visión contra las apariencias contrarias.
La mente subconsciente responde a la repetición emocional. No basta con pensar en tu deseo de manera casual una vez al día. Debes impregnar tu mente con la imagen vivida de tu objetivo cumplido, cargada de emoción intensa, repetida tantas veces que se convierte en tu pensamiento dominante. Napoleon Hill llamó a esto autosugestión y lo identificó como el puente entre la mente consciente y la mente subconsciente. Cuando repites tu deseo con emoción genuina, cuando visualizas tu éxito con detalles sensoriales completos, cuando sientes la satisfacción de haberlo logrado como si ya fuera real, estás programando tu mente subconsciente para aceptar esa realidad como verdadera. Este proceso no es instantáneo porque estás luchando contra años o décadas de programación mental contraria. Tu mente subconsciente ha sido alimentada durante toda tu vida con ideas de limitación, escasez, imposibilidad y derrota. No puedes esperar que una nueva idea, por poderosa que sea, reemplace instantáneamente toda esa programación previa. Pero con repetición persistente y emoción genuina, la nueva programación eventualmente sobrescribe la antigua. Y cuando eso sucede, experimentas el cambio silencioso. Tu fe se vuelve tan sólida que las dudas ya no pueden tocarla. Tu convicción se vuelve tan profunda que las opiniones externas ya no pueden sacudirla. Napoleon Hill observó que este cambio de esperanza a fe generalmente viene acompañado de una sensación peculiar de calma interna. Ya no sientes ansiedad por el futuro porque sabes con certeza que tu deseo se está materializando. Ya no necesitas validación externa porque tu validación interna es completa. Ya no buscas pruebas de que funcionará porque para ti ya ha funcionado en el único lugar donde realmente importa, en tu mente subconsciente. Y desde ese momento, es solo cuestión de tiempo antes de que tu realidad externa se reorganice para reflejar esa verdad interna que has establecido con fe inquebrantable. El tercer componente esencial de este cambio silencioso es la transmutación del conocimiento estéril en conocimiento especializado aplicado. Napoleon Hill hizo una distinción crucial que la mayoría de las personas nunca comprende. El conocimiento general no tiene valor práctico hasta que se organiza en planes definidos de acción y se dirige hacia un propósito específico. Los cementerios están llenos de personas brillantes que acumularon información durante toda su vida, pero nunca la transformaron en resultados tangibles. El cambio silencioso ocurre cuando decides dejar de ser un coleccionista de información y te conviertes en un ejecutor estratégico de conocimiento especializado. El mundo está saturado de información. Cualquier persona con acceso a Internet puede aprender prácticamente cualquier cosa en cuestión de horas, pero la información sin aplicación es completamente inútil. Es como tener un mapa del tesoro sin nunca dar el primer paso hacia el tesoro. Napoleon Hill documentó que los hombres y mujeres verdaderamente exitosos no eran necesariamente los más educados formalmente. De hecho, muchos de ellos tenían educación formal limitada. Lo que los distinguía era su capacidad para identificar exactamente qué conocimiento necesitaban para su propósito específico, adquirirlo de las fuentes correctas, organizarlo en un plan coherente y ejecutar ese plan con determinación implacable. Andrew Carnegie nunca fue a la universidad, pero construyó un imperio porque dominó el arte de rodear su ignorancia con personas que poseían el conocimiento especializado que él necesitaba. Él comprendió un principio fundamental que Napoleon Hill llamó el cerebro maestro. Ningún individuo posee todo el conocimiento necesario para lograr grandes objetivos, pero cualquier persona puede crear una alianza de mentes que colectivamente posean ese conocimiento. El cambio silencioso incluye el momento en que dejas de intentar saberlo todo tú mismo
y comienzas a orquestar el conocimiento colectivo de otras personas hacia tu propósito definido. Este principio destroza la ilusión de la autosuficiencia absoluta. La persona promedio cree que debe dominar cada aspecto de su objetivo antes de comenzar a actuar. Esta creencia paralizante mantiene a millones de individuos atrapados en la fase de preparación perpetua, siempre estudiando, siempre aprendiendo, pero nunca ejecutando. Napoleon Hill descubrió que los verdaderos triunfadores operan de manera radicalmente diferente. Ellos comienzan con el conocimiento mínimo necesario para dar el primer paso y van adquiriendo conocimiento adicional sobre la marcha, conforme lo necesitan, de las fuentes más confiables disponibles. La clave está en la especialización. En lugar de intentar saber un poco de todo, el verdadero poder viene de saber mucho sobre las pocas cosas que son absolutamente críticas para tu propósito específico. Si tu objetivo es construir una empresa tecnológica, no necesitas ser experto en contabilidad, pero sí necesitas conocer exactamente cómo contratar al mejor contador disponible y cómo interpretar la información que ese contador te proporciona. Si tu objetivo es convertirte en escritor reconocido, no necesitas dominar técnicas de publicidad, pero sí necesitas conocer exactamente qué estrategias de visibilidad funcionan en tu género específico y cómo implementarlas eficazmente. Napoleon Hill enfatizó repetidamente que el conocimiento especializado debe estar siempre actualizado. El conocimiento que funcionó hace 5 años puede ser obsoleto hoy. El cambio silencioso incluye el compromiso permanente con el aprendizaje continuo, no por el placer de acumular información, sino por la necesidad práctica de mantener tu ventaja competitiva. Esto significa que debes desarrollar fuentes confiables de información en tu campo especializado, relaciones con personas que están a la vanguardia de tu industria y sistemas para filtrar lo relevante de lo irrelevante en un mundo saturado de datos. Pero hay un elemento aún más profundo en esta transmutación del conocimiento. Napoleon Hill descubrió que el conocimiento verdaderamente poderoso no proviene solo de fuentes externas, sino también de tu propia intuición desarrollada. Cuando tu mente consciente y tu mente subconsciente trabajan en perfecta armonía hacia un propósito definido, cargado con fe inquebrantable, alimentado con conocimiento especializado, comenzarás a experimentar destellos de intuición que te guiarán hacia decisiones correctas, incluso cuando la lógica aparente sugiera lo contrario. Estos destellos son el resultado de tu mente subconsciente procesando información a una velocidad y profundidad que tu mente consciente no puede igualar y presentándote conclusiones en forma de corazonadas que debes aprender a reconocer y seguir. El cuarto elemento fundamental del cambio silencioso es la transmutación de la procrastinación paralizante en decisión definitiva, seguida de acción inmediata. Napoleon Hill identificó la procrastinación como uno de los enemigos más devastadores del éxito humano porque opera de manera sutil, disfrazándose de prudencia, planificación cuidadosa o espera por el momento perfecto. Pero detrás de toda procrastinación se esconde el miedo, y ese miedo mantiene a la persona atrapada en el análisis perpetuo, sin avanzar nunca hacia la materialización de su deseo. El cambio silencioso ocurre cuando decides que la acción imperfecta, ejecutada ahora, vale infinitamente más que el plan perfecto que nunca se implementa. La persona promedio vive en un estado constante de indecisión. Considera opciones interminables, sopesa ventajas y desventajas hasta el agotamiento mental. Busca más información, aunque ya tenga suficiente, y siempre encuentra una razón convincente para posponer la decisión definitiva.
Napoleon Hill estudió meticulosamente los hábitos de miles de personas y descubrió un patrón inquebrantable. Las personas exitosas toman decisiones rápidamente y las cambian lentamente. Las personas fracasadas toman decisiones lentamente y las cambian rápidamente. Esta diferencia aparentemente simple marca la línea divisoria entre el éxito extraordinario y la mediocridad perpetua. La capacidad de decidir con rapidez no significa actuar impulsivamente sin reflexión. Significa que una vez que tienes información suficiente, tomas una decisión firme y comienzas a actuar inmediatamente sobre esa decisión. Napoleon Hill notó que las personas exitosas desarrollan la habilidad de distinguir entre decisiones reversibles y decisiones irreversibles. Para las decisiones reversibles, actúan con rapidez porque saben que pueden corregir el rumbo si es necesario. Para las decisiones irreversibles, toman el tiempo apropiado para reflexionar profundamente, pero una vez que deciden, no miran atrás ni se torturan con dudas. El cambio silencioso incluye el momento en que comprendes que la perfección es enemiga de la acción, esperando el momento perfecto, las circunstancias perfectas, la preparación perfecta. Pierdes el impulso vital que podría llevarte hacia tu objetivo. Napoleon Hill observó que las condiciones nunca serán perfectas, los temores nunca desaparecerán completamente, y la preparación nunca se sentirá totalmente suficiente. La única forma de avanzar es tomar la decisión con la información disponible, comenzar a actuar con los recursos actuales y confiar en que el camino se revelará conforme caminas sobre él. Thomas Edison no esperó hasta tener todas las respuestas antes de comenzar su búsqueda de la luz artificial. Él tomó la decisión definitiva de que lo lograría y comenzó inmediatamente a experimentar con los materiales y métodos disponibles. Cada experimento fallido lo acercaba a la respuesta correcta porque estaba en acción constante, aprendiendo continuamente, ajustando su enfoque basándose en resultados reales en lugar de teorías abstractas. La acción genera información que la reflexión pasiva jamás puede producir. Solamente actuando descubres qué funciona y qué no funciona en tu situación específica. Napoleon Hill identificó que la procrastinación también se manifiesta en la tendencia de buscar la opinión de demasiadas personas antes de tomar una decisión. Cada persona consultada ofrece su perspectiva basada en sus propios miedos, limitaciones y experiencias, y la mayoría de esas perspectivas están contaminadas por la mediocridad. Si consultas tu gran objetivo con 10 personas promedio, 9 de ellas te darán razones convincentes de por qué no funcionará. No porque tengan información superior, sino porque su programación mental está configurada para ver limitaciones en lugar de posibilidades. El cambio silencioso te libera de la necesidad de validación externa. Tú decides, tú actúas, tú asumes la responsabilidad completa de los resultados. Este componente del cambio silencioso también incluye desarrollar la capacidad de actuar a pesar del miedo, no en ausencia de él. El miedo nunca desaparece completamente cuando te propones algo significativo. La diferencia está en que las personas exitosas sienten el miedo y actúan de todas formas, mientras que las personas fracasadas permiten que el miedo paralice toda acción. Napoleon Hill enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que tu propósito es más importante que tu comodidad. Cuando tu visión es lo suficientemente clara y tu fe es lo suficientemente fuerte, el miedo se convierte en un susurro de fondo que ya no tiene el poder de detenerte. El quinto aspecto crucial del cambio silencioso es la transmutación de la crítica externa en determinación interna renovada. Napoleon Hill documentó exhaustivamente cómo cada persona exitosa enfrentó oleadas masivas de crítica, burla, escepticismo y oposición directa cuando comenzó a perseguir su gran objetivo.
La diferencia no está en que los triunfadores evitaron la crítica, sino en cómo respondieron a ella. Mientras la persona promedio se desmorona ante la primera señal de desaprobación externa, el verdadero triunfador utiliza cada crítica como combustible adicional para su determinación. El cambio silencioso te libera del control que las opiniones ajenas tenían sobre tus decisiones y acciones. La mayoría de las personas está tan condicionada a buscar aprobación externa que inconscientemente moldea sus objetivos para que sean aceptables para su círculo social. Escogen metas que sus amigos comprenderán, que sus familiares aprobarán, que sus colegas considerarán razonables. En el proceso, sacrifican sus verdaderos deseos en el altar de la aceptación social. Napoleon Hill advirtió que este es uno de los precios más caros que pagas por la comodidad de la conformidad. Cuando permites que otros dicten qué es posible o apropiado para ti, entregas el control de tu destino a personas que probablemente nunca han logrado nada extraordinario en sus propias vidas. El cambio silencioso te libera de esta prisión de expectativas ajenas. Comprendes en un nivel profundo que las personas que critican tus ambiciones generalmente lo hacen desde sus propias limitaciones, no desde un conocimiento genuino de tus capacidades. Cuando alguien te dice que tu objetivo es imposible, usualmente está proyectando sus propios límites sobre tu potencial. Cuando alguien te aconseja ser más realista, generalmente está defendiendo su propia decisión de conformarse con menos de lo que deseaba. Napoleon Hill descubrió que las opiniones de la mayoría de las personas están tan contaminadas por el miedo, la duda y la derrota que seguir sus consejos es garantizar el fracaso. Esto no significa que debas ignorar toda retroalimentación externa. Significa que debes desarrollar un filtro altamente selectivo sobre quién tiene derecho a influir en tus decisiones. Napoleon Hill enfatizó la importancia de crear un cerebro maestro, un grupo pequeño de personas que comparten tu visión, que operan a un nivel de excelencia similar o superior al tuyo, y cuyas opiniones están basadas en experiencia real en lugar de teorías abstractas. Estas son las únicas personas cuya retroalimentación merece consideración seria. Todos los demás están simplemente proyectando su propia programación mental limitante sobre tu lienzo de posibilidades. Henry Ford enfrentó burlas despiadadas cuando declaró que pondría un automóvil en cada garaje estadounidense. Los expertos de su época lo consideraron un soñador delirante. Los banqueros se negaron a financiarlo, sus propios socios lo abandonaron. Pero Ford había experimentado el cambio silencioso. Él ya no operaba desde un lugar de necesidad de validación externa. Su convicción interna era tan sólida que la opinión de 1000 personas no podía sacudirla. Y porque mantuvo su visión con determinación inquebrantable a pesar de toda la oposición, eventualmente, la realidad externa se reorganizó para validar lo que él siempre había sabido internamente. Napoleon Hill identificó un patrón consistente. Justo cuando estás a punto de lograr un avance significativo, la crítica y la oposición se intensifican. Esto no es coincidencia. Es una prueba natural que filtra a quienes tienen determinación superficial de quienes poseen compromiso profundo. La mayoría de las personas abandona exactamente en este punto, interpretando el aumento de resistencia como señal de que están en el camino equivocado. Pero la verdad es exactamente opuesta. El aumento de resistencia frecuentemente indica que estás cerca del punto de quiebre, que tu persistencia está a punto de rendir frutos. Los que continúan adelante a pesar de la resistencia intensificada son los que eventualmente cruzan la línea hacia el éxito extraordinario. El cambio silencioso te equipa con una armadura mental impenetrable.
Ya no te ofendes por las opiniones de personas que no han caminado tu camino. Ya no desperdicias energía defendiendo tus decisiones ante aquellos que nunca las comprenderán. Ya no necesitas que otros crean en tu visión, porque tu propia fe es completamente suficiente. Esta liberación del control externo es uno de los regalos más poderosos del cambio silencioso, porque finalmente te permite operar desde tu verdadera fuerza interna, en lugar de desde la frágil necesidad de aprobación ajena. El sexto componente transformador del cambio silencioso es la transmutación del fracaso temporal en lección valiosa y escalón hacia el éxito. Napoleon Hill dedicó esfuerzo considerable a demoler el mito cultural del fracaso como algo permanente y devastador. Él descubrió que cada persona exitosa había experimentado múltiples fracasos antes de alcanzar su objetivo definitivo, pero ninguna de ellas interpretó esos fracasos como evidencia de incompetencia personal o como señales para rendirse. En cambio, extrajeron la lección específica que cada fracaso ofrecía, ajustaron su enfoque basándose en esa lección y continuaron avanzando con determinación renovada. El cambio silencioso altera radicalmente tu relación con el fracaso temporal. La persona promedio experimenta un contratiempo y lo interpreta como confirmación de sus peores temores. No soy lo suficientemente bueno. Esto es demasiado difícil para mí. El éxito está reservado para otras personas. Esta interpretación destructiva paraliza toda acción futura y garantiza que el fracaso temporal se convierta en derrota permanente. Pero Napoleon Hill documentó que la interpretación del fracaso es completamente elección personal. El mismo evento puede destruir a una persona mientras fortalece a otra, dependiendo exclusivamente de qué significado cada persona le asigna a ese evento. Thomas Edison experimentó más de 10.000 fracasos antes de crear la bombilla eléctrica funcional. Cada experimento que no funcionaba le proporcionaba información específica sobre qué materiales y métodos evitar en experimentos futuros. Él no interpretaba estos experimentos fallidos como fracasos personales, sino como pasos necesarios en el proceso de descubrimiento. Su famosa declaración de que no fracasó 10.000 veces, sino que encontró 10.000 formas que no funcionaban, revela perfectamente la mentalidad que Napoleon Hill identificó en todos los grandes triunfadores. Ellos comprenden que el fracaso es simplemente retroalimentación, información valiosa sobre qué ajustar en su próximo intento. El cambio silencioso te libera del miedo paralizante al fracaso porque comprendes que no existe tal cosa como fracaso verdadero. Solo existen resultados que no coincidieron con tus expectativas iniciales. Cada resultado, sin importar cuán decepcionante parezca en el momento, contiene información valiosa si estás dispuesto a analizarlo objetivamente, en lugar de sumergirte en autocompasión o autocrítica destructiva. Napoleon Hill enseñó que la mayoría de las personas fracasa porque abandona justo antes del punto en que el éxito estaba a punto de materializarse. Si tan solo hubieran persistido un poco más, ajustando su enfoque basándose en las lecciones aprendidas, habrían atravesado la barrera invisible que separa el fracaso temporal del éxito permanente. Esta transmutación del fracaso requiere desarrollar resiliencia emocional. La resiliencia no es la capacidad de evitar ser golpeado. Es la capacidad de levantarte rápidamente después de cada golpe, sin perder tu visión, sin abandonar tu propósito, sin permitir que un contratiempo temporal defina tu identidad permanente. Napoleon Hill notó que las personas exitosas desarrollan una separación mental entre sus resultados temporales y su valor inherente como personas. Un proyecto fallido no los convierte en fracasados. Una inversión perdida no los define como incompetentes.
Un rechazo temporal no los marca como indignos, mantienen su autoestima intacta independientemente de las circunstancias externas fluctuantes. El cambio silencioso también altera tu velocidad de recuperación después de un contratiempo. Antes del cambio, podrías pasar semanas o meses lamentando un fracaso, reviviendo mentalmente lo que salió mal, torturándote con pensamientos de lo que pudiste haber hecho diferente. Después del cambio, extraes la lección específica en cuestión de horas o días, ajustas tu estrategia basándote en esa lección y regresas inmediatamente a la acción. Esta velocidad de recuperación acelerada significa que avanzas más rápido hacia tu objetivo porque no desperdicias tiempo precioso en autocompasión improductiva. Napoleon Hill enfatizó que la mayoría de las grandes fortunas, inventos revolucionarios y logros extraordinarios nacieron directamente de fracasos temporales que contenían semillas de oportunidad equivalente o mayor. Andrew Carnegie construyó su imperio del acero después de múltiples empresas fallidas que le enseñaron lecciones cruciales sobre gestión, financiamiento y mercados. Henry Ford quebró 5 veces antes de crear el modelo T que revolucionó el transporte. Cada quiebra le enseñó algo esencial que necesitaba saber para su eventual triunfo. El cambio silencioso te permite ver estos patrones con claridad y reconocer que tus fracasos actuales son simplemente la preparación necesaria para tu éxito futuro. Siempre que extraigas las lecciones y continúes avanzando con determinación inquebrantable. El séptimo aspecto transformador del cambio silencioso es la transmutación de la energía sexual dispersa en combustible creativo concentrado. Napoleon Hill dedicó capítulos completos a este principio controversial, pero absolutamente fundamental, porque descubrió que la energía sexual es la fuerza más poderosa disponible para el ser humano y que los hombres y mujeres más exitosos habían aprendido a transmutar esta energía desde expresión puramente física hacia creación mental y material. Este no es un llamado a la supresión o negación de la sexualidad, sino una revelación sobre cómo canalizar esta fuerza vital hacia la materialización de tus objetivos más ambiciosos. La persona promedio permite que su energía sexual se disperse en gratificación casual, fantasía improductiva o expresión sin propósito consciente. Napoleon Hill no condenaba el placer sexual dentro del contexto apropiado, pero señalaba que cuando esta energía se disipa constantemente, en lugar de canalizarse estratégicamente, el individuo pierde acceso a su fuente más potente de poder creativo. Los grandes artistas, inventores, líderes empresariales y pensadores que él estudió habían descubierto consciente o inconscientemente el arte de la transmutación sexual, convertir el impulso sexual en impulso creativo, transformar el deseo físico en deseo de logro, redirigir la pasión sexual hacia pasión por su trabajo. Este principio funciona porque la energía sexual y la energía creativa provienen de la misma fuente. Son manifestaciones diferentes de la misma fuerza vital fundamental. Cuando aprendes a elevar esta energía desde el nivel puramente físico hacia el nivel mental y espiritual, experimentas un aumento dramático en tu capacidad de concentración, tu intensidad de propósito, tu perseverancia ante obstáculos y tu acceso a ideas brillantes que parecen llegar de algún lugar más allá de tu mente consciente. Napoleon Hill documentó que los períodos de mayor producción creativa en la vida de genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Napoleón Bonaparte coincidían con períodos de intensa transmutación de energía sexual en energía creativa. El cambio silencioso frecuentemente incluye el despertar de esta comprensión. Comienzas a notar la correlación entre tu disciplina sexual y tu poder creativo.
Observas que después de periodos de gratificación sexual frecuente, tu impulso hacia tus objetivos disminuye, tu concentración se debilita, tu energía se siente dispersa. En contraste, cuando canalizas conscientemente tu energía sexual hacia tu trabajo creativo, experimentas estados de flujo profundo donde las ideas fluyen sin esfuerzo, los problemas complejos encuentran soluciones elegantes y tu capacidad de trabajo sostenido aumenta dramáticamente. Napoleon Hill no sugería celibato permanente como requisito para el éxito, aunque notó que muchos grandes triunfadores practicaban periodos de continencia sexual durante fases críticas de proyectos importantes. Lo que él enfatizaba era el control consciente en lugar de la gratificación impulsiva. La diferencia está en que la persona promedio es esclava de sus impulsos, respondiendo automáticamente a cada urgencia sexual sin cuestionamiento. La persona que ha experimentado el cambio silencioso se convierte en amo de sus impulsos, decidiendo consciente y estratégicamente cuándo expresar la energía sexualmente y cuándo transmutarla hacia creación mental y material. Este principio también se extiende al cultivo de relaciones románticas que amplifican tu poder creativo en lugar de disiparlo. Napoleon Hill observó que las parejas románticas pueden ser la fuente más potente de inspiración y energía creativa cuando ambas personas comparten una visión común y se estimulan mutuamente hacia niveles más altos de logro. En contraste, una relación basada puramente en atracción física, sin compatibilidad de propósito, frecuentemente drena energía que podría canalizarse hacia objetivos creativos. El cambio silencioso te ayuda a reconocer esta distinción y elegir relaciones que amplifican tu poder en lugar de disiparlo. La transmutación de energía sexual requiere práctica consciente. Incluye técnicas como la visualización intensa de tus objetivos durante momentos de alta excitación sexual, redirigiendo esa energía hacia la creación mental de tu visión. Incluye disciplina física como ejercicio vigoroso que canaliza la energía sexual hacia fortaleza corporal. Incluye concentración mental profunda en trabajo creativo durante periodos de continencia, aprovechando el aumento natural de energía disponible. Napoleon Hill enfatizó que esta no es superstición mística, sino observación práctica. Cuando conservas y transmutes tu energía sexual más poderosa, tienes acceso a niveles de creatividad, persistencia e inspiración que simplemente no están disponibles cuando dispersas esta energía constantemente en gratificación casual. El octavo y último componente fundamental del cambio silencioso es la transmutación del tiempo cronológico en tiempo psicológico. Napoleon Hill descubrió que las personas exitosas operan en una dimensión temporal completamente diferente a la de la persona promedio. Mientras la mayoría vive esclavizada al reloj, reaccionando pasivamente al paso de las horas y días, los verdaderos triunfadores dominan el arte de comprimir décadas de progreso en años, años de crecimiento en meses y meses de aprendizaje en semanas mediante la aplicación de concentración intensificada y propósito definido. El cambio silencioso altera radicalmente tu relación con el tiempo y te libera de la tiranía de la prisa impaciente y la postergación crónica simultáneamente. La persona promedio oscila entre dos errores temporales opuestos. Por un lado, vive con urgencia frenética, sintiendo constantemente que no tiene suficiente tiempo, corriendo de una actividad a otra, sin progreso real. Por otro lado, procrastina indefinidamente en las acciones verdaderamente importantes, operando como si tuviera todo el tiempo del mundo para comenzar a perseguir sus sueños. Esta disonancia temporal genera ansiedad crónica y resultados mediocres. Napoleon Hill identificó que las personas exitosas han resuelto esta paradoja aparente.
Operan con paciencia estratégica respecto a los resultados, mientras mantienen urgencia disciplinada respecto a las acciones diarias. Este principio se manifiesta en la comprensión profunda de que los grandes logros requieren tiempo de gestación natural, que no puede acelerarse artificialmente, pero que cada día cuenta enormemente en el proceso acumulativo que eventualmente produce esos logros. Cuando plantas una semilla de roble, no puedes hacer que el árbol crezca más rápido mediante la impaciencia o la preocupación. Pero sí puedes asegurar que riegas, fertilizas y proteges esa semilla consistentemente cada día. La consistencia diaria paciente combinada con fe inquebrantable en el resultado inevitable es la clave temporal que Napoleon Hill observó en todos los grandes triunfadores. El cambio silencioso te libera de la necesidad neurótica de ver resultados inmediatos después de cada acción. Comprendes que estás involucrado en un proceso acumulativo, donde miles de acciones pequeñas, aparentemente insignificantes, eventualmente se combinan en un resultado extraordinario que parece aparecer repentinamente para los observadores externos, pero que para ti es simplemente la culminación lógica de esfuerzo sostenido. Andrew Carnegie no construyó su imperio en un mes ni en un año. Lo construyó mediante decisiones estratégicas repetidas durante décadas, cada una aparentemente pequeña en el momento, pero colectivamente transformadoras. Napoleon Hill también identificó que las personas exitosas desarrollan la capacidad de comprimir experiencia mediante intensidad de propósito. Una persona con propósito definido, claro, puede aprender en 6 meses lo que a una persona sin dirección le tomaría 6 años, porque cada experiencia es filtrada conscientemente a través del lente de su objetivo específico. Todo lo que encuentran, leen, observan o experimentan se convierte en recurso potencial para su propósito. Su mente está constantemente buscando conexiones, patrones y aplicaciones relacionadas con su objetivo. Esta atención enfocada intensifica dramáticamente la velocidad de aprendizaje y crecimiento. El cambio silencioso incluye el desarrollo de lo que Napoleon Hill llamó conciencia del momento presente combinada con visión del futuro lejano. Vives completamente en el presente, dando tu máxima atención y esfuerzo a la tarea actual, sin permitir que tu mente se disperse en preocupaciones sobre el futuro o lamentos sobre el pasado. Simultáneamente, mantienes una visión clara de tu objetivo definitivo años o décadas en el futuro, lo que proporciona dirección consistente a tus acciones presentes. Esta combinación de presencia total con visión lejana es la maestría temporal que separa a los grandes triunfadores del resto. También desarrollas paciencia imperturbable respecto a los contratiempos temporales, cuando un proyecto se retrasa, cuando un plan fracasa, cuando un obstáculo aparece. No desperdicias energía emocional en frustración improductiva. Simplemente ajustas tu enfoque y continúas avanzando, comprendiendo que estos retrasos temporales son completamente irrelevantes en el contexto de tu visión a largo plazo. Napoleon Hill notó que las personas exitosas piensan en términos de décadas, mientras la persona promedio piensa en términos de semanas. Esta diferencia en perspectiva temporal crea resultados radicalmente diferentes. Finalmente, el cambio silencioso te libera de la comparación temporal destructiva con otros. Ya no te angustias porque alguien más alcanzó su éxito más joven que tú, o porque sientes que estás atrasado según algún cronograma arbitrario. Comprendes que cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo, su propia curva de aprendizaje, su propio momento de florecimiento. Tu única competencia es contigo mismo de ayer, y tu única medida es si estás más cerca de tu objetivo hoy que lo que estabas ayer.
Esta liberación del tiempo comparativo te permite avanzar a tu propio ritmo óptimo sin la ansiedad paralizante que viene de medirte constantemente contra los demás. Si has llegado hasta este punto del mensaje, algo en tu interior ya ha comenzado a moverse. Las palabras que has recibido no son simplemente información que se almacena pasivamente en tu memoria consciente. Son semillas que han sido plantadas en terreno fértil, y esas semillas ya están germinando en las profundidades de tu mente subconsciente. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida a revelar estos principios, porque comprendió que una sola persona que los aplique fielmente puede transformar no solo su propia existencia, sino también la de incontables otros que serán inspirados por su ejemplo. El cambio silencioso del que hemos hablado no es un evento distante que esperas experimentar algún día. Puede estar ocurriendo en este preciso momento mientras tu mente procesa estas verdades y comienza a reorganizar sus patrones fundamentales de pensamiento. Recuerda que este cambio no llega con anuncios dramáticos ni señales evidentes para el mundo exterior. Es silencioso porque ocurre en la dimensión interna donde se gestan todas las realidades externas. Pero aunque sea silencioso, es absolutamente poderoso. Es la diferencia entre vivir como espectador pasivo de tu propia vida y convertirte en arquitecto deliberado de tu destino. Es la transición de esperar que algo bueno te suceda a crear intencionalmente la realidad que deseas experimentar. Es el momento en que dejas de ser víctima de circunstancias y te conviertes en creador de oportunidades. Y ese momento no necesita esperar hasta que tengas todas las respuestas, hasta que las condiciones sean perfectas, hasta que el miedo desaparezca. Ese momento puede ser ahora mismo, con todo lo que ya eres y todo lo que ya tienes. Los principios que Napoleon Hill reveló han sido probados por miles de personas que transformaron sus vidas al aplicarlos con fe y persistencia. Cada uno de esos principios que hemos explorado en este mensaje es una llave que abre una puerta específica en tu mente subconsciente. El propósito definido que elimina la dispersión y enfoca toda tu energía en una dirección clara. La fe activa que transforma la esperanza pasiva en convicción inquebrantable. El conocimiento especializado que convierte la información inútil en poder aplicado. La decisión seguida de acción inmediata que rompe las cadenas de la procrastinación paralizante. La independencia de las opiniones externas que te libera del control ajeno. La transformación del fracaso en lección que acelera tu progreso. La transmutación de energía sexual en poder creativo que amplifica tu capacidad productiva. Y la maestría del tiempo que te permite comprimir años de progreso en meses de esfuerzo concentrado. Pero todos estos principios permanecen como meras palabras hermosas en el aire si no tomas la decisión de aplicarlos en tu propia vida. Napoleon Hill advirtió repetidamente que el conocimiento sin aplicación es completamente inútil. De hecho, puede ser peor que inútil porque genera la ilusión de progreso mientras mantiene a la persona exactamente donde estaba. La transformación real solo ocurre cuando tomas estos principios, los adaptas a tu situación específica y comienzas a vivir de acuerdo con ellos día tras día, con consistencia inquebrantable. El cambio silencioso que puede preceder a tu milagro personal está esperando que des ese primer paso definitivo. No el paso tentativo de quien todavía está probando a ver si funciona, sino el paso comprometido de quien ha decidido que esto funcionará, porque hará que funcione sin importar cuántos obstáculos aparezcan en el camino. Entonces, la pregunta que queda flotando en el espacio entre estas palabras y tu próxima acción es esta. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que has recibido?
¿Vas a permitir que esta información se desvanezca en el olvido como tantas otras cosas que has leído o escuchado? ¿O vas a tomar la decisión firme de que este es el momento en que tu vida cambia de dirección? Napoleon Hill te diría que la grandeza no está reservada para unos pocos elegidos por el destino, sino que está disponible para cualquiera dispuesto a pagar el precio en disciplina, persistencia y fe inquebrantable. Tu milagro personal no va a caer del cielo como regalo inesperado. Va a emerger desde las profundidades de tu propia mente transformada, materializado por tus propias manos, guiadas por principios eternos que han funcionado para miles de personas antes que tú y que funcionarán para miles más después de ti. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que estas palabras tocaron algo profundo en tu interior, entonces muéstralo con una acción simple pero significativa. Deja tu huella en este contenido con un gesto de reconocimiento. Comparte esta verdad con alguien que la necesite escuchar. Únete a esta comunidad de personas que han decidido vivir según principios en lugar de según circunstancias. Y sobre todo, comprométete en este instante a tomar el primer paso concreto hacia tu objetivo definido, porque ese paso, por pequeño que parezca, es el comienzo del cambio silencioso que precede a todo milagro genuino.